Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es para mí nuevamente un gozo el poder estar con ustedes en esta tarde un poco calurosa. El cambio climático y otras cosas pues se están viendo en estos días. Escuchaba días atrás a un hombre de Dios, como fue el pastor Charles Stanley, decir mientras abría la palabra de Dios, mientras abría la Biblia, él decía: esta es la eterna palabra de Dios. Por muchos años la he leído y les diré algo. Desde que conocí al Señor, jamás en mi vida, jamás he estado en una situación y he pasado por algunas cosas, dificultades, dolor y sufrimiento, por el cual no haya encontrado en alguna parte de la palabra de Dios palabras de consuelo, palabras de fortaleza, palabras de aliento. Decía el hermano: a veces lloro por lo que leo, al comprobar cómo a través de ella Dios en ese momento me ha dado algo que yo necesitaba. Dios me ha hablado, decía, y me sigue hablando a través de las Escrituras. Yo comparto las palabras de nuestro hermano Charles Stanley. Me identifico porque ha sido también mi experiencia y quizás también sea tu experiencia en tu vida cristiana. Yo creo que el Salmo 37 es uno de los salmos más hermosos. Hay salmos preciosos, pero yo creo que este es uno de los más hermosos que encontramos. Se parece mucho como si fuese el libro de Proverbios, porque tiene muchas enseñanzas prácticas para nuestra vida diaria. Este salmo fueron enseñanzas importantes para el pueblo de Israel del tiempo del rey David. Pero yo creo, hermanos y hermanas, que son palabras también muy importantes para todos los creyentes y también, como no, para esta iglesia y para vuestras vidas y para la mía. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir por todas partes. Parece que vienen nubarrones. Su autor es, como leíamos al principio, es el rey David. La edad cuando lo escribe no se nos dice, pero si vamos al versículo 25 de este salmo, él dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Se me está pasando la vida, parece que está diciendo el salmista. Él mira hacia atrás por el espejo retrovisor y llega a una conclusión. Fue joven, está envejeciendo, y él dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Este salmo de David se va a centrar en dos cosas principales, en dos temas. El primero es el problema aparente de la prosperidad de los malos, del éxito de los injustos, cómo ellos prosperan, de la salud, cómo ellos parecen a veces que incluso están más fuertes, parece que la vida les sonríe, pero
la realidad es otra. Y el segundo tema que nos enseña es que Dios conoce perfectamente a los suyos, que Dios cuida de ellos, los sostiene en su mano y viven para siempre. Si nos fijamos en todo el Salmo, vamos a ver estos dos temas entrelazados. Por ejemplo, el versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Hermanos y hermanas, amigos, estos pensamientos, estas indicaciones que nos da el salmista, necesitamos prestarle mucha atención. Nosotros, tú y yo, necesitamos entenderla, necesitamos meditar en ella, que sea una experiencia vivencial cada día de nuestra vida. El título que le he puesto a este mensaje es ¿cómo podemos superar los tiempos de dificultad? Y vamos a fijarnos en 5 consejos que nos da el salmista, 5 enseñanzas para poder superar las tormentas que se aproximan o que ya tenemos encima de nuestra existencia. La primera es que nos damos cuenta, al menos yo me di cuenta, que hoy la gente a todos los niveles está mucho más impaciente. El entorno en el que yo me muevo cada día parece que está la gente más irritable. Y David comienza diciendo, no te impacientes. Esa es la primera enseñanza que nos da el salmista. No te impacientes, no te quejes, no te preocupes, no estés en un sinvivir a causa de los malignos, ni tengas envidia, dice el versículo 1, de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Así comienza David este salmo precioso. No te impacientes. ¡Qué exhortación! No te entristezcas ante el éxito aparente, ante el bienestar que tú puedas encontrar en las personas que te rodean. No te entristezcas. Estas personas que no tienen a Dios en su corazón, piensa en el final, en la futilidad final de sus vidas, porque el fin de ellos, y eso lo vemos a través de toda la Biblia, es la ruina. Los malos, dice el Salmo 1, son como el tamo que arrebata el viento. Salmo 1, versículo 4. Y luego hace el contraste con los buenos, con los bienaventurados, con los felices. A veces no te ha venido, hermano y hermana, este pensamiento. ¿Cómo es posible que yo, que estoy sirviendo al Señor, yo que trato de buscarle honestamente cada día en mi vida, que trabajo, que me esfuerzo, yo no salgo de problemas? Y sin embargo, mi vecino, que no es creyente, le veo que parece que la vida le va sobre ruedas. ¿De qué sirve que yo camine con el Señor? Cuando era joven, recuerdo de ver salir a todos mis vecinos con el coche a trabajar, mientras yo me quedaba en mi casa porque no tenía trabajo y sentía un dolor tremendo. Pero ¿cómo es posible que ellos, que no están con el Dios eterno, tienen trabajo
todo parece que le ruede. Y yo aquí, con 3 hijos, sirviendo al Señor, estoy aquí desconsolado. ¿Cómo es posible? El salmista Asaf también experimentaba estos sentimientos dañinos en su mente y en su corazón en un momento dado de su vida. En el Salmo 73:3, él dice: porque yo miraba a mi alrededor y tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y el versículo 7 sigue diciendo: ellos logran con creces los antojos de su corazón. Casi me caigo. Dice el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos dice, basado en su propia experiencia: no ponga tu enfoque en lo que ellos tienen y que tú crees que a ti te falta. No permitas que el enojo, la envidia, las preocupaciones te amarguen el alma y te hagan perder de vista la bondad y las misericordias de Dios. No pienses más de la cuenta, es lo que David nos está diciendo. Y no te quejes de la vida, de las circunstancias. Aprende cada día a disfrutar de las bendiciones que Dios te da. Cada respiro es un regalo de Dios. Cada latido de nuestro corazón es un regalo inmerecido de nuestro buen Padre. El trabajo, si lo tienes, la salud, la familia, los dones que te ha dado, lo que somos y podemos hacer es por la gracia de nuestro bendito Señor Jesucristo. No olvidemos que todo bien depende de Dios. Así que acuéstate cada día dando gracias a Dios. Y levántate cada día con espíritu de gratitud, de alabanza y de agradecimiento continuo a nuestro buen Padre. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo superar los tiempos de dificultad? No te alteres, no te impacientes, no tengas envidia de la prosperidad del que hace iniquidad. Segunda enseñanza: confía, nos dice el siguiente versículo, el 3. Confía en el Señor y haz el bien. Qué gran consejo es este para nosotros. Qué gozo y paz pueden traer estos versículos a nuestros corazones y a nuestra mente. Miren, David se vio acosado, se vio perseguido por muchos años por Saúl. David nunca le hizo ningún mal a Saúl y tuvo muchas oportunidades para hacerlo. David fue una bendición para la vida del rey Saúl. Cuando Saúl se encontraba depresivo, melancólico, él mandaba a llamar a David para que tocara su arpa. La música de David mejoraba muchísimo el estado de ánimo de Saúl, le tranquilizaba. Yo no sé, hermanos y hermanas, si tú estás siendo de ánimo
si está siendo de consuelo, si está haciendo en tu vida a los que te rodean, está siendo de bendición. El apóstol Pablo nos exhorta a ello. En Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No hay cosa mejor que hacer el bien en la vida. A veces cuando hablamos de hacer el bien estamos pensando en ayudar a los necesitados que quizás están en África o en América. Hacer el bien es al que está a tu lado. Es hacer el bien a tu esposa. Es hacer el bien a tus hijos. Es hacer el bien a tus vecinos. Y dice, no te olvides de ello, porque yo creo que muchas veces nos cansamos y nos olvidamos. La vida de Cristo nos sirve de modelo. ¿Qué dice Hechos 10:38? A ver si algún hermano o hermana lo quiere leer, por favor. Hechos 10:38, ¿qué nos dice? Como Dios nos dio con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Muchas gracias. Vosotros sabéis, dice el escritor Lucas, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Miren, hermanos y hermanas, para poder reflejar la vida de Cristo, para poder vivir haciendo el bien a los demás, necesitamos seguir las huellas del Maestro. Necesitamos andar con la unción y el poder del Espíritu Santo. Porque tu tendencia natural, mi tendencia natural no es hacer el bien, sino hacer el mal. Romanos 7:18-19 decía el apóstol, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo superar, hermanos, los tiempos de dificultad? Escuchemos el precioso secreto del rey David. Espera en el Señor, espera en Él y haz el bien. El que puede hacer el bien y no lo hace, dice la Biblia, le es pecado. Versículo 27 sigue diciendo el salmista, sigue compartiendo, apártate del mal, otra vez, y haz el bien y vivirás para siempre. En tercer lugar, la tercera enseñanza que nos da David es: espera en los tiempos de Dios. Eres una persona impaciente, eres una persona un creyente que has pedido al Señor. Espera en los tiempos de Dios. Diría David en el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él.
La espera, hermanos y hermanas, aquí es una espera activa. Hace alusión a una entrega. Cuando estás esperando a Dios, hay una entrega, o debe haber una entrega de tus cargas, de tus problemas, de tus inquietudes. El apóstol Pedro nos lo dice de otra manera. En 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A través de todo el Salmo 37, hay algo que va diciendo David una y otra vez. Y es que, por ejemplo, el versículo 37 dice, considera al íntegro, se está refiriendo a nuestro Dios. Y Él mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Va diciendo, Él nos conoce, Él nos observa, Él nos mira detenidamente. Él sabe de lo que tiene necesidad. Sabe de nuestros días, sabe de nuestro tiempo y de nuestras inquietudes. Conoce nuestras lágrimas y nuestras alegrías. Sabe hasta dónde vamos a llegar. Él sabe bien lo que hace, cuándo lo hace, porque su tiempo siempre es perfecto. Tiempos de necesidad, tiempos en tu vida de aflicción, tiempos en que parece que Dios no está. Cuando pasan unos años te das cuenta la bendición que fueron esos años y ese tiempo para tu vida y para la mía. Espero en los tiempos de Dios porque sé que Dios actuará de la mejor manera, aunque a veces sus métodos no sigan mi manera de pensar. Siempre las cosas, al que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y nos olvidamos de la segunda parte, conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Nos hace falta muchas veces, hermanos y hermanas, pasar por problemas, por dificultades, para que Dios vaya obrando en nuestra vida, vaya amoldando nuestro carácter, vaya quitándonos esas cosas que hay en nosotros y que no sirven para glorificarle. Su tiempo siempre es perfecto. Mira, si tú lees el capítulo 3 del libro de Lamentaciones, verás a un profeta Jeremías que es un hombre angustiado, es un hombre afligido, un hombre que se está quejando de todo. Se le conoce como el profeta llorón. No hay nadie que haya sufrido más que él. No hay nadie que tenga más problemas que él. Él está sin fuerza, él está en depresión. Él exclama, mi alma está abatida dentro de mí. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido abatido, turbado dentro de ti? Hay un momento que el profeta Jeremías deja de focalizar su problema, deja de focalizar sus circunstancias particulares y él levanta sus ojos y los fija en el Dios todo soberano y exclama, versículo 22 del capítulo 3 de Lamentaciones, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Por tanto, en Él esperaré. ¿Cómo superar tiempos de dificultad? Dios es soberano. Dios está al control de todo. No te impacientes. Espera en Él.
guarda silencio, Él hará. Y luego dice el versículo, la siguiente enseñanza: deleítate en el Señor. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hablaba con el hermano cuando íbamos a preparar la dirección del culto, y le decía si conocía un corito que decía, oh, ven. Y él en principio me dijo que no, pero veo que lo conocen. Es un cántico que en mi iglesia pues lo cantábamos bastante tiempo atrás. Este versículo es un versículo que en mi iglesia se lo conocen de memoria. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Permítanme que dé una pequeña ilustración. Yo cada día tengo que ir a buscar a mis nietos al colegio, ahí en Telde. Y yo cada vez que los cojo a dos de ellos. El mayor de mis nietos siempre me dice, abuelo, vamos al chino. Y yo le digo, vamos al chino si estamos saliendo del colegio. Sí, vamos al chino, por favor, vamos al chino. Vale, de acuerdo. Y al cabo de un rato que yo no le contesto, dice, vale, de acuerdo. Él sabe lo que es ir al chino. Ir al chino es ver juguetes y luego él me dice, dame esto, abuelo, dame esto, abuelo. Yo no sé si nosotros a veces, hermanos y hermanas, somos así como mi nieto. Como somos creyentes, Señor, dame las peticiones de mi corazón. No dice eso el salmista. Está diciendo, deleítate en el Señor y Él te dará. Primero hay que deleitarse en el Señor. ¿Qué es deleitarse en el Señor? Eso es lo que tenemos que saber, hermanos y hermanas. Deleitarse en el Señor es un requisito para que el Señor nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Es necesario que comprendamos realmente lo que quiere decir. Deleitarse se traduce de la palabra hebrea anak. ¿Y sabéis lo que significa? Felicidad. Deleitarse habla de felicidad. Mire, si había un hombre en el Antiguo Testamento que amaba, respetaba y se deleitaba con Dios, ese era el pastor de ovejas David. Una de las razones por la que el Dios Todopoderoso llamó a David un hombre según mi corazón es porque era feliz de estar en su presencia. El Salmo 91, por poner uno de los muchos ejemplos que Él nos da, nos habla de ello. Él dice, David, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos habla de comunión. Él nos está diciendo brevemente, mi delicia es estar con Él. Mi delicia es estar en comunión, disfrutar de Él y por siempre su nombre alabar. Él era feliz de buscar y de estar en la presencia de Dios. Él era feliz de estar en los caminos de Dios. Dice en el Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Te deleitas tú en el Señor? ¿Eres feliz de venir a la casa de Dios? Se deleitaba David, era feliz de servir en la casa de Dios. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás llenándote de gozo por hacerlo? ¿O eres como el hijo pródigo que estaba todos los días en la casa con su padre y decía, es que yo no me deleito nunca aquí contigo?
y le estaba sirviendo, entre comillas. Muchas veces hay creyentes así, que están sirviendo al Señor y no son felices. Están como obligados. Ese no recibirá las peticiones de su corazón, porque dice la palabra es el que se deleita en servirle, el que lo hace con pasión. Era feliz de meditar en la palabra de Dios. Se deleitaba David en abrir las Escrituras. Oh, dice el Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Nos estamos deleitando, hermanos y hermanas, en abrir la palabra de Dios. Es ella nuestro deleite, leerla, el comprenderla, el asimilarla, el ponerla en obediencia. Decía el Salmo 1, en la ley del Señor está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. David era un hombre que se deleitaba con la palabra de Dios, meditaba en ella de día y de noche. Ya sabemos lo que significa deleitarse. Significa ser feliz de estar en los caminos de Dios, de servirle, de estar en la casa de Dios y de alabarle. Ser feliz de leer la palabra de Dios. ¿Cuál era la alegría de Pablo? La alegría de Pablo eran las bendiciones espirituales. Él escribe, por ejemplo, en Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y él dice, escribiendo a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. La alegría de Pablo era Cristo. Vivía con un fin, glorificar su nombre. Se concentraba en ese deseo. Nos estamos deleitando de esta manera en el Señor. Miren, cuando tu alegría es Cristo, por experiencia tú sabes, yo también, que los deseos de Dios y los deseos de tu corazón concuerdan plenamente. Porque ambos comparten. Nosotros, hermanos y hermanas, tenemos la mente de Cristo. Por tanto, vamos a pedirle conforme a los deseos del Padre, lo que le agrada al Padre, y no los deseos caprichosos, egoístas de nuestro corazón. ¿Cómo superar tiempos de dificultad? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quinta enseñanza, siguiendo el versículo 5, que dice el salmista: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esta palabra encomendar en el original tiene la idea de hacer rodar una carga. Hacer rodar una carga. Trasladar de este lugar a este lugar. Encomienda a Jehová tu camino. Está diciendo, pon tu vida al completo en las manos de Dios. Tu preocupación que te quita el sueño, tu aflicción, los pensamientos sobre posibles problemas futuros, haz como nos dice David, encomiéndaselo al Señor. Dile, yo no puedo, lo pongo en tus manos. Al igual que David, muchos de los que estamos aquí podemos decir cómo se han pasado los años.
Es una realidad. Él decía, joven fui y ya soy viejo. En mi iglesia yo recuerdo que yo era el presidente más joven de la misión juvenil. Un día fui el matrimonio más joven de la iglesia. Un día fui el anciano más joven. Pero ahora lo que miro es que cuando estoy en la iglesia, si hay alguna persona mayor que yo, y digo casi siempre soy el mayor, en esta tarde no, hay alguna excepción, aunque parece más joven que yo, pero el tiempo pasa, la vida pasa. Pero hermano, en los tiempos difíciles, la experiencia de David y la mía, y la de muchos de los que están aquí es, encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Dios, lo digo de forma personal, Dios nos ha hecho tanto bien a nosotros como familia. Aquel chico que no tenía trabajo, que tenía 3 hijos, pues Dios le consiguió no un trabajo, sino un buen trabajo. Había muchas presiones para, lo primero es dejar las cosas de la iglesia. Cuando tienes conflicto, como familia, Dios nos ha puesto un vallado de protección a nuestro alrededor. Nos ha sustentado, nos ha curado. No importa lo que enfrentemos en la vida, estamos seguros que Él la enfrenta con nosotros. Así que mi pregunta en esta mañana para ti, en esta tarde, es si tú quieres encomendar tu vida por completo al Señor. Si no le conoces, si tú quieres entregarle tu vida al 100%, y si le conoces y no has hecho o crees que no te estás entregando al 100% al Señor, también puede ser para ti y para mí encomendar el total de la vida. El Señor Jesús te dice, Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Ven a Cristo, refúgiate en el Señor, es en Él donde está el descanso. Un corazón que reposa en Cristo es un corazón feliz. Permítele que verdaderamente sea Cristo el que tome el control. Encomiéndale tu vida. Dile, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Confío en ti. Hoy te entrego toda mi vida en tus manos. David nos dice, podemos vivir en la adversidad, podemos superar tiempos de dificultad, porque Él, dice el versículo 39, es nuestra fortaleza en el tiempo de angustia. Y podemos decir, hermanos y hermanas, con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un hombre conforme al corazón de Dios, con mucha experiencia, nos dice cómo superar los tiempos de dificultad. No seamos impacientes, confiemos en el Señor, hagamos el bien, esperemos en los tiempos de Dios, deleitémonos en nuestro Señor y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Espero que la palabra de Dios que hemos escuchado, pues la podamos hacer vivencial en nosotros, que nos ayude en nuestro diario vivir, que podamos enfrentar los problemas de nuestra vida que están o que van a poder venir con el talante, con las enseñanzas que hemos escuchado en la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga.